Presentamos Comercios Históricos de Valencia, de Gumersindo Fernández y Enrique Ibáñez, aquí en la 53 edición de la Feria del Libro de Valencia. Gumer, bienvenido. Bueno, encantado. Nos queda decir que está publicado por Ediciones Vinatea, Editorial Vinatea. Comercios Históricos de Valencia. ¿Cómo surgió la idea de dedicarle un libro a los comercios históricos? Algo que no es usual. No es habitual, es cierto. Llegamos a una conclusión que, bueno, de la que se va cobrando conciencia poco a poco en la actualidad. Y es que los comercios históricos, tal y como los conocemos y los hemos conocido, son una especie en peligro de extinción. Cada vez quedan menos, cada vez desaparecen más, el tipo de comercio está cambiando, las franquicias se imponen, el comercio tradicional se encuentra de capa caída. Y bueno, como historiadores, ambos autores, nos dimos cuenta de que estábamos ante uno de esos momentos en los que la historia gira, cambia, ese cambio de tendencias que pega la historia de tanto en tanto y que está provocando que nuestras ciudades se transformen también a nivel comercial. Decidimos que era un buen momento para dedicarle un libro a esto, antes de que el fenómeno se consolide y sean historia muerta, cuando aún son historia viva y aún se pueden documentar y conocer. Hombre, Matías. Por supuesto. Abrimos el libro con uno de los salazones, de la tienda de salazones, que aún existe, ¿no? Existió hasta hace escasos 2 meses. ¿2 meses? 2 meses. De hecho, el libro ya estaba en librerías cuando se produjo la transformación. La familia mantiene tienda, pero la tienda ha cambiado de estilo. Ahora es una tienda de ropa. Ahora es una tienda de ropa. ¿Qué comercios destacarías de los que vemos aquí? Primero hablemos de los que todavía podemos visitar y sobre todo podemos comprar en ellos. Me resulta extremadamente difícil quedarme con uno, por un motivo, porque si me quedo con uno le estoy haciendo un feo a los otros 36 que también nos han cedido fotografías. Si va usted por esta zona, por esta zona de la ciudad de Valencia, por este barrio, no deje de ir a visitar este, o pues, si va... Hablemos, por ejemplo, del más antiguo, del que se considera más antiguo, por referencias indirectas, sería la tienda de las ollas de hierro de la calle Derechos. Es un establecimiento que conserva su imagen de comercio tradicional, con anaqueles de madera, un suelo endamero ajedrezado precioso, y es una tienda que nos remite a otros tiempos. Está considerada la tienda más antigua de cuantos aún funcionan en Valencia, a través de fuentes indirectas, a través de publicidades antiguas que remiten su fundación a 1793. Por ser tal vez el más antiguo de cuantos se conservan, pues es el que deseo resaltar aquí y ahora. También merece la pena si nos detenemos en algunas farmacias. Las farmacias son comercios muy longevos porque realizan una actividad que ha estado protegida y legislada, de forma tal que no han estado sujetas a la competencia que otros sectores y han pasado de farmacéutico en farmacéutico. Tenemos, por ejemplo, la farmacia Vilochando, una preciosidad semidesconocida, el Maestro Gonzalvo. Tenemos la farmacia Rubió, en la calle San Fernando. Y ya desaparecida, aunque dedicada a una actividad, pero no el establecimiento, sino dedicada a una actividad diferente, la antigua farmacia de San Antonio en la Plaza del Mercado. Son establecimientos fastuosos. Pero algunas sí que se han convertido en otro tipo de tienda. Sí, la propia farmacia de San Antonio que estoy comentando ahora es una tienda de productos gourmet de la Comunidad Valenciana. Que ahí vendían el ungüento Cañizares. El ungüento Cañizares, de la famosa farmacia Cañizares, que se sigue fabricando y sigue existiendo, pero en la Avenida del Puerto. Ahora hablemos de los desaparecidos. Hablemos de los desaparecidos. ¿Cuáles destacarías? ¿O cuáles dices, bueno, esto fue una pérdida, sobre todo una pérdida para el patrimonio de la ciudad? Es que en lo que es patrimonio fabril prácticamente todos, porque incluimos comercios, incluimos fábricas. Hablemos, por ejemplo, del patrimonio fabril, que es a veces el gran olvidado. Conservamos las chimeneas, porque la ley habla de que conservamos las chimeneas, de que las chimeneas deben conservarse, pero nos cargamos la fábrica, con lo cual hemos sembrado la ciudad de chimeneas descontextualizadas. Es decir, vamos por una calle, por ejemplo, por el Paseo de la Alameda y vemos una chimenea aislada de su contexto, porque la fábrica no se conserva, la chimenea sí. Una verdadera desgracia. Hablemos, por ejemplo, de los cafés antiguos. Durante finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX fue la era dorada de los cafés en Valencia. Por ejemplo, el Ideal Room. Lo tengo aquí. Lo tienes ahí, y fue un café clásico de Valencia, un lugar que durante la República fue sede de conspiraciones y de encuentros y desencuentros políticos. También fue el último lugar en el que fueron vistos algunos colaboradores que después desaparecían misteriosamente, en circunstancias pues propias de esa época. La decoración se mantuvo hasta hace bien poco. Hasta hace muy poquito se conservaba una parte de la decoración,
que bueno, como desgraciadamente no está protegida, pues quedó integrada dentro de varios comercios. Uno de ellos era una mercería, después pasó a ser un café moderno, y su propietario pues consideró que no convenía la imagen de su negocio y la destruyó. Es lamentable, hay que decir que tampoco cometió ninguna ilegalidad. Es una situación que nos ilustra sobre los problemas que tiene conservar el patrimonio comercial en Valencia. ¿Qué pasará con el Metropol? ¿Qué pasará con el Metropol? Ay. Lo que las autoridades quieran que pase. Al final todo va a lo mismo. Lo que la administración quiera que suceda, sucederá. Las franquicias están muy bien, pero Gumer, una ciudad donde todo el centro histórico sea igual al de otra ciudad y al de otra ciudad... Verdaderamente es terrible, es una pérdida de identidad para la ciudad, es una pérdida de patrimonio histórico, de patrimonio etnológico también. A veces nos olvidamos que un comercio, y es algo que se olvida, no es solo el recipiente, no es solo el lugar, es la actividad que se desarrolla en él, son las experiencias adquiridas por los comerciantes, es la idiosincrasia urbana que genera. Y todo eso se pierde también con el comercio histórico. Las confiterías han desaparecido. Las confiterías han desaparecido. Aquí tenemos, por ejemplo, Burriel. Tenemos algún ejemplo que se conserva, por ejemplo, la Rosa de Jericó. Pero, por ejemplo, las confiterías clásicas de toda la vida, aquellas en las que dependientes perfectamente uniformados atendían, aquellas que servían en platos de cerámica, está pasando la historia y ya ha pasado la historia. Está cubierta en la parte de abajo las tiendas, es el siglo... Lo que tenemos abajo es el siglo valenciano. Está considerado por la metodología de venta el primer gran almacén de la ciudad. No era un gran almacén como los actuales, que tienen de todo. No era un gran almacén generalista, pero los grandes almacenes se definen por la forma de vender, con una caja central y unos dependientes que son asesores que después remiten a la venta al cliente a una caja centralizada. Entonces es un sistema de venta diferente al comercio tradicional, donde el comerciante atiende y cobra. Estos son el primer gran almacén por su metodología de venta. Este es un volumen sobre los comercios históricos de la ciudad. Me imagino que no están todos agotados, sí que son todos los que están, pero no son todos los que están. Sí, efectivamente, lo has definido perfectamente. Esto no podía ser una enciclopedia porque hay que darle una salida comercial. ¿Habrá una segunda parte? Lo intentaremos, pero en esto nos tenemos que remitir ya al señor editor y lo que él considere conveniente. De todas formas, enhorabuena por el gran trabajo que habéis realizado y por recuperar todo ese patrimonio fabril y comercial de la ciudad de Valencia y recuperar la memoria a través de sus comercios. Muchísimas gracias. Gumer, querido.